Así. Bien, comenzamos con otra clase de geometría. El día de hoy vamos a estar trabajando con triángulos. ¿Ya? La semana pasada ¿qué estuvimos trabajando la semana pasada? Ángulos y polígonos, ¿cierto? Polígonos en general, algunas fórmulas de cómo calcular la suma de los ángulos interiores, qué tipos de polígonos tenemos, ¿cierto? Cómo se saca, cuánto mide un ángulo interior de un polígono regular, ¿cierto? Cuánto irregular, cuándo es convexo, cuando es cóncavo, ese estilo de cosas estuvimos viendo la semana pasada, ¿ya? Esta semana vamos a estar viendo clasificación de los triángulos, características de los triángulos, teoremas referentes a los triángulos y elementos secundarios como son la altura, bisectriz, simetral, mediana, transversal de gravedad, entre otros. Área y perímetro de triángulos, teorema de Pitágoras, tríos pitagóricos, triángulos notables. Ah, eso no me suena, pero vamos a ver qué de qué trata. Bien, primero, triángulo es una figura, ¿cierto?, que cuenta con tres vértices, que son las tres esquinitas, y si yo uno con una línea, dos vértices, obtengo uno de los lados, ¿ya? Un triángulo tiene tres ángulos, tiene tres lados, tiene tres vértices, ¿ok? Los vértices, ¿cierto?, se suelen denotar con letras mayúsculas, los lados con letras minúsculas y los ángulos con letras griegas. Increíble, ¿eh? Increíble. Eso es un triángulo, es una figura geométrica que se puede observar en el plano. Es la figura más básica de las figuras geométricas, la que menos lados tiene. Tú con triángulos puedes formar todas las otras figuras si los vas acomodando y haciendo triángulos convenientes, ¿cierto? Puedes generar cuadrados, rectángulos, pentágonos, hexágonos, decágonos y cualquier otra figura de n lados se puede generar solamente a partir de triángulos, ¿ya? Tenemos aquí la clasificación según los lados, ¿ya? Y ángulos también, ¿ah? Porque igual tiene que ver con los ángulos esta clasificación. Pero ahí dice clasificación según sus lados. Escaleno es aquel que tiene todos sus lados distintos y como tiene todos sus lados de distinta medida, sus ángulos interiores también son todos distintos, ¿ya? El lado A, B, C son distintos, ángulo alfa distinto de beta, distinto de gamma, ¿ya? Isósceles tiene dos lados iguales y por lo tanto los que están bajo estos dos lados que son iguales también son ángulos iguales, ¿ya? Hay dos maneras de llamar a los triángulos isósceles. Tú puedes decir, este es un triángulo isósceles en C, que significa que sea isósceles en C, que los dos lados que dan hacia el C son los que son iguales, o puedes decir que es un triángulo isósceles de base a B. Entonces tú dices, ah, ya, si es de base a B, significa que los otros dos lados son los que son iguales. ¿Ya? Tú de esas dos maneras puedes decir, ese triángulo es isósceles en base a B o isósceles en C. Y ahí se entiende que los dos lados que llegan al C son los que son iguales. Y si tú sabes que estos dos lados son iguales, los que están bajo ellos, digamos, es los ángulos que miden igual. Es una información que da hartas pistas cómo resolver un ejercicio cuando te dicen que un triángulo es isósceles, ¿ya? Es muy, muy raro que en geometría a ti te den datos irrelevantes, ¿ya? Cuando tú estás haciendo un problema de geometría y no estás llegando a la respuesta, una de las maneras de verificar qué puede estar haciendo mal es que estés usando toda la información. Si hay una de las informaciones que te da el enunciado que no has ocupado para nada, por ahí puede ir el error que estás cometiendo, ¿cierto? De que, hoy no estoy ocupando esta información, por eso me estoy equivocando, ¿ya? No digo siempre, igual hay ejercicios que tienen informaciones que no llegan a ningún lado, no es una regla de siempre, ¿ya? No lo tomen como algo absoluto de que, hoy siempre tengo que ocupar todos los datos que te da el problema. Hay veces que te dan algo para distraerte, ¿ya? ¿Ok? Isósceles tiene dos, equilátero es un triángulo eh, que tiene los tres lados iguales y por lo tanto los tres ángulos internos también son iguales. Como ya sabemos, 180 da la suma de los ángulos interiores de un triángulo, entonces 180 partido 3, 60 es cada uno. Si yo tengo un triángulo equilátero, ya sé cuántos son los ángulos interiores, son cada uno de 60. Obviamente ahí el lado obviamente puede ser distinto, pues pueden ser que todos los lados midan 3 o todos 4 o todos 5,8, no sé. Eso puede variar, obviamente, pero los ángulos interiores de cualquier triángulo equilátero siempre van a medir
60 grados, ¿ya? Esta es la clasificación más básica de triángulos, ¿cierto? La ven cuando están en sexto básico, puede ser que vean esto, o séptimo. Séptimo puede ser, ¿cierto? Que se ve esa clasificación. Según sus ángulos interiores, tenemos estos tres que están acá. Tenemos un triángulo acutángulo, es aquel que sus tres ángulos interiores son agudos. ¿Alguien sabe qué significa que un ángulo sea agudo? ¿O lo recuerda? Que sea menor a 90 grados. Sí, mayor que cero, menor que 90. ¿Ya? Sí, eso es un ángulo agudo. Entonces son como ángulos chicos, ¿cierto? Un ángulo acutángulo, perdón, un triángulo acutángulo tiene tres ángulos pequeños, entre 0 y 90. Rectángulo es que uno de sus ángulos mide 90. Uno de ellos. No pueden ser dos porque si dos ángulos de un triángulo miden 90 ya no me cierra la figura como triángulo, ya me va a cerrar como cuadrilátero o pentágono, ¿ya? Obviamente, si este mide 90, los otros dos sumados tienen que dar 90 también, el alfa más beta, los otros dos ángulos. Son agudos primero que todo y aparte de ser agudos, suman 90. Un triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso, ¿ya? Y el ángulo obtuso es aquel que mide más de 90, menos de 180, es un ángulo grande, ¿ya? Agudo es un ángulo pequeño, obtuso es un ángulo grande, ¿cierto? No alcanza a ser un ángulo recto de 180, pero es menor de 180, mayor de 90. Eso es un ángulo obtuso. ¿Bien? Y al tener un obtuso, los otros dos están obligados a ser agudos, a ser ángulos pequeños. ¿Ya? Si no, repito, no me cierra la figura. No me cierra si fuese más de un ángulo agudo. ¿Bien? Clasificación según sus lados, escaleno, isósceles, equilátero. Perdón, clasificación según sus ángulos, acutángulo, rectángulo, obtusángulo, ¿ya? Cualquier duda, algo que quieran repetir, díganme nomás, porque esta parte igual se avanza un poco rápido, ¿ya? Vamos a ir tirando conceptos muy rápido porque son cosas que han visto todos los años, ¿ya? Características de los triángulos, ya. Esta es la archiconocidísima, ¿cierto? Que permite solucionar muchísimos problemas, y es que los ángulos interiores suman 180. Alfa más beta más gamma suman 180. ¿Ok? Recuerden que hay una fórmula para calcular para cualquier polígono cuánto deberían sumar los ángulos internos. ¿Ok? Y era 180, perdón, 180 multiplicado por n menos 2, donde n es la cantidad de lados. ¿Ya? Como esto es un triángulo, sería 180 por 3 menos 2, y eso es 1, 180 por 1, 180. ¿Ya? Esa es una formulita para sacar cuánto deben sumar los ángulos interiores de un polígono de n lados, ¿ya? Los ángulos exteriores de un triángulo suman 360, pero no solo el triángulo, del cuadrado también, del pentágono también, del hexágono. Para cualquier figura plana, los ángulos exteriores siempre suman 360, siempre, ¿ok? Y no confundir. Yo, para este alfa, tengo dos posibilidades de tomar como ángulo exterior, el que está marcado ahí, o puedo tener de opción de este sea el ángulo exterior. Ya cualquiera de los dos, yo elijo uno, obviamente, solamente. Y voy a este es el ángulo exterior de este. ¿Ok? Importante es que no puedo decir el ángulo exterior es todo esto, no. Es como tengo que seguir extendiendo uno de los lados del triángulo y ahí completar los 180 hacia afuera, digamos. ¿Bien? Otra característica de los triángulos es que este ángulo exterior, este por ejemplo, alfa prima, mide lo mismo que si yo sumase el que está acá adentro, gamma más beta. Suman exacta. Oye, ¿cómo? Perdón, alguien habló, no sé si fue error o quería comentar algo. Bueno, si yo sumo beta más gamma, me tiene que dar alfa prima, el que aquí está afuera, y tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque alfa más alfa prima suman 180, son suplementarios.
¿ya? Alfa más alfa prima suman 180. Entonces, si yo pienso, alfa, yo sé que más estos dos también da 180. ¿Por qué? Porque son los ángulos interiores de un triángulo. Entonces, está de cajón decir, ¿cierto? Que si yo sumo beta más gamma, me tiene que dar lo mismo que el que está acá afuera. Y eso es para todos los ángulos exteriores, ¿ah? Si yo tomo el ángulo exterior gamma prima, el que está acá, tiene que sumar lo mismo que estos dos de acá adentro, los otros dos, ¿ya? Y obviamente si tomo beta prima, el que está ahí afuera, este de acá, tiene que sumar lo mismo que este más este de acá. Es lo mismo. Sumar esos dos internos da lo que está ahí afuera. Eso les puede ahorrar un segundo, 2 segundos en la paz, pero no tanto, la verdad, porque igual lo pueden determinar haciendo otras operaciones, ¿ya? Si no se acuerdan de esta característica particular que está aquí, ¿ya? Repito, la guía ya la tienen, la envié al chat, pero la hayan subido a WhatsApp y si no, está también en la plataforma EVA Formación. ¿Bien? Bien, la clasificación del triángulo de la figura es, ¿qué será? ¿Será escaleno acutángulo, escaleno rectángulo, isósceles obtusángulo, isósceles rectángulo o equilátero? Viendo que uno de los ángulos interiores está definido como 2x, el otro como 3x y el otro como 5x, ¿qué clasificación recibe ese triángulo que está ahí? Los leo, ¿ok? Les voy a dar 2 minutitos para que calculen cuánto miden los ángulos interiores acá y me lo clasifiquen en alguna de las que está aquí, ¿ya? 2 minutitos solamente. Vamos, vamos chicos. Pueden ocupar calculadora si quieren. Un minuto revisamos. Ya, vamos a ir resolviendo. Si tengo que uno es 3x, 2x y 5x, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo decir 3x más 2x más 5x es igual a 180. Reduzco términos semejantes, 3 más 2 más 5 son 10x aquí en el total. Es igual a 180, el 10 pasa dividiendo y me queda que x es 18 grados. ¿Ya? 18
multiplicado por 2 este mide 36. 18 por 3 ni idea. 54, este mide 54. Y 18 por 5 este mide 90. Y ahora sí ya tengo toda la información. Lo que sí podía decir antes de hacer este trabajito era que era escaleno, sí o sí. Porque si uno es el doble de X, el otro el triple de X, el otro el quíntuple de X, significa que todos miden distintos, entonces sí o sí ya es escaleno. Tiene todos los ángulos interiores distintos. Pero ahí faltaba la duda, ¿cierto? Si era acutángulo o rectángulo. En este caso es rectángulo porque uno de los ángulos interiores mide justo 90 grados, que es el que está arriba. No se fijen por la figura. Si alguien me dijo que era 90, o sea, que era rectángulo porque arriba se ve como ángulo recto, mal, 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 porque la figura no está a escala, ¿ok? No está a escala. Aquí sería escaleno rectángulo es la B, ¿ya? Repito, sin hacer este trabajo ya podían llegar aquí era A o B, simplemente, por darte cuenta que los ángulos interiores eran distintos, faltaba solo ver si era acutángulo o rectángulo. Bien, 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 bien. ¿Dudas? ¿Dudas con este ejercicio? Seguimos. En el triángulo, no, en un triángulo de vértices ABC, siendo AB igual a BC igual a CA, ¿cuál es la medida del ángulo CAB? Ya, esta me la pueden decir, pero al tiro. Al tiro, no hay que hacer ningún cálculo, solo conocimiento. Pero les doy un minuto para que la piensen, ¿cierto? Si es que lo necesitan. Esperen, esperen, esperen. Aquí me hicieron una duda en la anterior. Bueno, ya están contestando. Siempre la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180. Siempre, no importa el triángulo, siempre suman 180. Esa es la característica que salía acá. ¿Ya? No importa cuál es el triángulo, alfa más beta más gamma es 180. Y los de afuera, los exteriores, suman 360, por si acaso. ¿Ya? Pero aquí los ángulos interiores de un triángulo siempre suman 180. Entonces, por eso es que puse ahí que 3x más 2x más 5x es igual a 180. ¿Ya? Una característica que tienen todos los triángulos. Ya. Aquí ya espero que me estén respondiendo. Sí, ahora sí me están respondiendo. A ver, aquí tengo un voto por esa, por esa. Ok, ya. Los demás vayan pensándolo, pero no hay tanto que pensar, ¿cierto? Te dicen que el lado AB es igual al lado BC, es igual al lado CA. Solo hay un tipo de triángulo que tiene esas características. Y en efecto, es 60 grados, ¿cierto? Es un triángulo equilátero, ¿ya? Es un triángulo equilátero. Triángulo equilátero, si tengo que los tres lados miden lo mismo, los tres ángulos de dentro también miden lo mismo, entonces están obligados todos a medir 60, ¿cierto? Si no me acuerdo cuánto es, yo puedo decir, ya, son iguales, entonces 180 que suman los tres, lo divido por 3 y ahí me dan los 60 grados que mide cada uno, ¿ok? Ya, eso está facilita. Ya, por fin, algo más, un poquito más denso, me gusta así. Ya. ¿Cuánto ha cerrado sesión? Porque ha iniciado con otra cuenta. ¿Qué está hablando? Ya, ahora sí. ¿Cuánto mide el ángulo X en el triángulo ABC de la figura adjunta? Ok. Tienen que sacar primero cuánto es alfa y luego de haber sacado cuánto vale alfa, van a tener que sacar cuánto es X. ¿Ya? Les doy 2 minutos. 2 minutitos. O 2 minutos y medio. ¿Ya? Ahí me van escribiendo por chat su respuesta, por favor.
Revisamos en un minuto. Ya, ahora sí que sí, chicos. A ver, ¿qué me dicen? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tengo dos votos por. No, tres. ¿Tres votos por la D? Sí, tengo tres votos por la D. Uno, dos, tres. ¿Hay alguien más que haya podido resolverlo? ¿Alguien más, alguien más, alguien más? Vamos a responder en breve. Ahora vamos a hacer. Bien, entonces, ¿cómo se hace? Aquí podemos notar que hay un 96 grados, ¿cierto? Entonces, este 96 más el ángulo que está acá al ladito, tienen que dar 180 porque son suplementarios, forman un ángulo llano o extendido, ¿bien? 180 menos 96 son 84. Entonces aquí esto tienen que ser 84 grados, ¿ya? Si tengo que eso es 84, ya puedo sacar cuánto es alfa. ¿Por qué? Porque este triangulito de acá, los ángulos interiores suman 180. Entonces va a tener 2 alfa más 84 igual 180. Reduzco 2 alfa más alfa son 3 alfa. El 84 que está sumando lo voy a pasar al otro lado restando. ¿Ok? Y 180 menos 84 son 96. 96 grados. 3 alfa es igual a 96. El 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Y me queda 96 dividido 3. Y 96 dividido 3 es 32, ¿cierto? 32 creo que es. Si alfa es 32, entonces este mide 32 grados. Y ahora sí, con ese 32, ese 96, voy a poder sacar este X que está acá, mirando solamente el triángulo de la derecha, ¿ok? Ahí voy a tener que 96 más 32 más X es igual a 180. Esta fórmula la ocupamos mucho, ¿ah? Pero es de eso, ¿ok? 96 más 32, ¿cuánto es eso? Son 98, 98, 128, ¿no? Es que yo hasta ahora no puedo ni sumar, sorry, ¿eh? He estado todo el día haciendo matemáticas. Sí, 128. Ya. Más X es igual a 180. El 128 pasa al otro lado restando, me queda que el X es igual a 180 menos 128. Y eso es igual a 52. Por lo tanto, el X efectivamente, como habían dicho por acá, mide 52 grados para que ahí todo calce. ¿Ya? Dudas, algo que se hayan perdido, necesiten aclaración, díganme por favor. Díganme si hay alguna duda. Si no, seguimos nomás. Sí. Mm, no, no sé qué tan útil sea, pero lo que dicen, ¿cierto? Mira, vamos a leer los parrafitos nomás. Esto no lo miren tanto. Dice, en todo triángulo, la medida de cada lado es menor que la suma de las medidas de los otros dos y mayor que la diferencia en absoluto de las medidas de los otros dos lados. Bueno, pero sí o sí, yo cualquier lado que tome, si yo tomo el A, el lado A, ese lado A va a ser menor que sumar B más C, eso es claro. Si tomo el B, igual va a ser menor que sumar el A más el C. Eso es una característica que se llama diferencia triangular, si no me equivoco. O desigualdad triangular. Desigualdad triangular creo que se llama, ¿ok? Em,
Bueno, y cualquier lado va a ser mayor que el valor absoluto de restar los otros dos lados, ¿ya? Porque la diferencia entre C y A yo puede ser C menos A o A menos C. Entonces, si le pones el valor absoluto y va a dar el mismo resultado, ¿ya? Va a dar siempre el mismo valor. O sea, va a ser el valor en positivo, digámoslo. Cualquier lado va a ser mayor que restar los otros dos. Es una característica que tienen, pero nunca he visto, o sea, no me recuerdo haber visto un problema para es que ocupe no, esta teoría, este teorema, nunca lo he tomado, ¿ya? En todo triángulo, a mayor ángulo opuesto, mayor es el lado y viceversa. Por ejemplo, como beta es mayor que alfa, entonces B va a ser mayor que A. Ah, claro, ya, esto sí es clarísimo. Por ejemplo, imagínense que este ángulo mide ya 37 grados y el de acá mide 40, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿ya? Si yo tengo eso, significa que el lado que está acá va a ser más pequeño que el lado que está acá. ¿Por qué? Porque si yo necesito que el ángulo tenga una apertura mayor, significa que el otro lado va a estar más abierto, digamos, va a tener una extensión mayor. Mientras que si el ángulo es más pequeño, significa que la apertura es menor, significa que el otro lado, el lado opuesto a ese ángulo, va a ser más pequeño, ¿ya? Entonces, en este caso, si ocurre que el beta vale 37 y el alfa 40, va a significar que el lado B, va a ser menor que el lado A. El lado A va a tener una mayor apertura, por lo tanto, es más grande el lado A. Igual es una cosa como de lógica, ¿cierto? Lo podrían pensar ustedes mismos. Y ahí, por ejemplo, ¿cuánto debería valer el otro? 37, 37, va, 37, o escribir, más 40 menos 180 son 103 ya. Entonces, por ejemplo, 103. Si ustedes tuviesen que ordenar los lados de ese triángulo de menor a mayor, el lado más pequeño es B. ¿Por qué? Porque es el lado que está opuesto al ángulo más pequeño, que es 37. El lado que le sigue sería el lado A. Este es el lado que le sigue. Y después el lado más grande de este triángulo tiene que ser C porque está opuesto al mayor de los ángulos. Este es el lado más grande. ¿Ya? En ese orden quedarían anotados si esos que anoté ahí fuesen los ángulos interiores del triángulo. ¿Ya? Son características que tienen cualquier triángulo. ¿Ya? Ah, mira, justo sale así. Sale como te dan las medidas de dos ángulos interiores y te dicen en orden creciente la medida de los lados es, y ahí van anotando la medida de los lados de menor a mayor, ¿ok? Entonces que ahí ustedes van a tener que hacerlo sabiendo cuánto vale alfa, cuánto vale beta, y van a tener que sacar obviamente cuánto vale gamma, ¿ya? Ya, denle, les doy 2 minutitos para este. Realizamos en 1 minuto.
Ya, vamos respondiendo. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Primero, primera pregunta, más facilita. Si alfa mide 40, bah, horrible ese 4. Ah, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Si alfa mide 40, beta mide 60, ¿cuánto mide gamma? El de arriba. Me escribieron por interno, me parece. 70, 80. Tiene que medir 80, ¿ya? Tiene que medir 80, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 60 más 40 son 100. Y recuerden que los tres suman 180, entonces 100 tiene que ser 80 el de arriba, ¿ok? Bien. Bueno, con 70 igual te servía. Si encontraste calidad 70, igual llegaba a la respuesta correcta. Ya, alfa es el menor ángulo, por lo tanto el menor de los lados va a ser A, sí o sí, porque está opuesto al menor ángulo. Luego, el ángulo que sigue es 60, por lo tanto, el que está opuesto a él va a ser el segundo más grande, o sea, B. Y por descarte, obviamente, ya, porque el otro está opuesto al mayor de los ángulos, que es 80, el lado mayor es C. Entonces es A, B, C de menor a mayor, lo cual nos da que la alternativa correcta es la letra A. Me había contestado que A. Ay, me había contestado solamente una persona. No puede ser. No puede ser. Se perdió. Ya, se perdió, no se preocupe. Tienes que. S mide 40 y S 60. Eso te lo da el ejercicio. Ahí no he hecho nada. Eso te lo dice el ejercicio. ¿Ok? Em, sí, no hay problema. Ya, S mide 60, S mide 40. El de arriba tiene que medir 80 sí o sí. ¿Por qué? Porque estos dos juntos dan 100. Y 100 para llegar a 180 son 80. Entonces aquí el gamma mide 80. Hasta ahí yo creo que no hay problema. Ya, ok, perfecto. Luego, te piden ordenar de menor a mayor, en orden creciente, eso es menor a mayor, la medida de los lados. Si este mide 40, este es el ángulo más pequeño de todos, el alfa. El lado que está opuesto a él, el que está acá, este va a ser entonces el más pequeño. ¿Por qué? Porque si el ángulo es más pequeño, la apertura es más pequeña, entonces el lado también va a ser más pequeño. En cambio, si el otro está abierto 60 grados, el beta, significa que el lado que está opuesto a él va a ser más grande. Es como esto, mira. Imagínate, si es muy pequeña la apertura, lo que puedo generar a este lado es pequeño. Pero mientras yo agrande el ángulo, voy a tener cada vez más capacidad de tener un lado más largo al otro lado. No sé si se entiende eso, pero es con el lado opuesto, ¿ya? Por eso es que digo que alfa hace que como es el más, ángulo más pequeño, el lado opuesto que es A va a ser el más pequeño. Lo mismo con beta. Beta le sigue, entonces el B va a ser un poco más grande. Y el más grande de todos va a ser C, porque está opuesto, está al otro lado de 80, o sea, está opuesto a la mayor de las aperturas, digamos, de los ángulos. Por eso es que es A menor que B, menor que C. A menor que B, menor que C. Bien, parece que ahí sí quedó claro. Bien, nos dice, en el triángulo ABC, AB mide 13, BC mide 2 centímetros. Y si el lado AC del triángulo tiene un número par de centímetros, su medida puede ser. Esto se saca con la diferencia triangular. Ya. Yo me saltaría este, ¿ah? Me saltaría este. Se puede hacer. ¿Con cuál sería? Con estas igualdades que están acá. Con estas igualdades que están acá. Pero es que no se ocupan nunca, chicos. No se ocupan nunca. Así que yo continuaría. Yo me saltaría eso. Si alguien lo quiere hacer, está en su libertad, obviamente. Ahí le saca pantallazo, lo busca y lo hace y después lo puedo ayudar, no hay problema. Pero ese, repito, tiene que ver con estas formulitas que están acá. No, no las ocuparíamos, digamos, ¿ya? Antes de pasar a los elementos secundarios, yo creo que es conveniente hacer una pequeña pausa, ¿ya? Bien.
Continuamos entonces. Ahora vamos a ver elementos secundarios del triángulo. ¿Ya? Vamos a ello. Entonces, primer elemento secundario, la altura de un triángulo, ¿cierto? Es el segmento que va desde un vértice al lado opuesto o a su prolongación, intersectándolo de manera perpendicular, es decir, formando 90 grados, ¿ya? Importante que sale que va al lado opuesto o a la prolongación del lado opuesto. Recordemos, los triángulos tienen tres alturas y las tres pueden que sean iguales o pueden ser distintas o puede que dos sean iguales, ¿ya? Y aparte de eso, puede que la altura pase por fuera del triángulo, ¿ya? Bueno, este punto donde se intersectan las alturas se llama ortocentro, ¿ya? Ya vamos a ver características de ese punto en particular. Si ustedes tienen un triángulo, por ejemplo, así, si toman este lado de acá abajo como base, no van a poder generar un segmento perpendicular que llegue al vértice opuesto, que este es el vértice opuesto. Entonces aquí van a tener que prolongar este lado, así como hacer una extensión, y desde esa extensión va a caer, ¿cierto?, este segmento perpendicular que se llama altura, ¿ya? En ese caso, esa altura pasa por fuera, pero tiene otra altura que pasa por fuera. Si yo sigo extendiendo este lado de acá, la altura de acá también va a pasar por fuera. La única altura de este triángulo que pasa por dentro sería esta, ¿ya? Pero ese tiene dos alturas que pasan por fuera del triángulo. Es posible, ¿ya? Por la definición que tiene, es posible que ocurra eso. ¿Bien? Llega de manera perpendicular desde una de las bases hasta el vértice opuesto. Desde una de las bases, o sea, desde uno de los lados o de una prolongación de uno de los lados. ¿Ya? Ya. Esa es la altura, archiconocidísima porque se ocupa para calcular el área de un triángulo. ¿Ya? Recuerden que el área de un triángulo es base por altura dividido 2. Bisectriz. Bisectriz. La bisectriz es el rayo que divide un ángulo interior en dos ángulos de igual medida. Ahí si ven el dibujo, están trazadas todas las bisectrices del triángulo, ¿ya? En la esquina donde está el punto A, lo divide esos en dos ángulos iguales, alfa, alfa, el que está en B, beta, beta, el que está ahí en C, gamma, gamma, ¿ya? Entonces se divide justo este ángulo de acá en dos iguales, ¿ya? Y obviamente se traza un segmento que vaya desde esa punta hasta el otro lado. El punto de intersección de las bisectrices, perdón, se llama incentro. Ahí marcado con la I, ¿cierto? De las alturas del otro, de la diapositiva anterior, era ortocentro, este es incentro. Este punto corresponde al centro de una circunferencia inscrita en el triángulo. También se cumple que el incentro se encuentra a la misma distancia perpendicular de los lados del triángulo. Es el radio de la circunferencia, ¿cierto? Sí. Entonces nosotros con el incentro coincide con el centro de una circunferencia que está inscrito. Significa que aquí lo choca justo en un puntito, acá justo en un puntito y acá justo en un puntito. ¿Ya? Y también significa, ¿cierto?, que si yo desde este punto, este segmento de acá va a medir lo mismo que este segmentito de acá y lo mismo que el segmento de acá. ¿Por qué? Porque son radios de esa circunferencia llamada incentro. Ok. Bien. Incentro, donde se juntan las bisectrices. Ortocentro, donde se juntan las alturas. Ahí ya tenemos una característica importante, ¿ah? Que desde el incentro hasta todos los lados mide justo lo mismo, ¿ya? Miden los tres lo mismo. Un buen dato ese que nos dan aquí. Simetral, ¿ya? Simetral. La simetral es la recta perpendicular al lado del triángulo en su punto medio, ya no es lo mismo que altura, porque la altura no decía que tenía que pasar justo en el punto medio, ¿ya? En este caso, yo voy a determinar el punto medio de cualquier lado y desde ese voy a trazar una recta perpendicular. Eso vendría siendo una simetral. Si se dan cuenta ahí las simetrales, que son como estas flechas, no llegan justo hasta el vértice opuesto. Puede que en algún triángulo calcen,
¿ya? La simetral con la altura, pero no es la norma, ¿ya? Aquí las tres simetrales no calzan con que llegan al vértice opuesto, ¿ya? No llegan al vértice A, ni al B, ni al C, si se dan cuenta, ¿ok? El punto de intersección de las simetrales se llama circuncentro y es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo. Es decir, que el triángulo está dentro de la circunferencia. Y justo en los tres vértices choca con la circunferencia con el triángulo. ¿Ya? Es distinta a la del anterior porque en la anterior el círculo es el que estaba inscrito, el círculo estaba inscrito, ¿ya? Y en este caso el triángulo es el que está inscrito dentro de la circunferencia, ¿ya? Eh, Ese centro, repito, donde se juntan las tres simetrales, se llama, ya me olvidé el nombre, pero sé que está ahí, eh, circuncentro, circuncentro. El otro es el incentro y el otro es el ortocentro. Son tres puntos importantes que se definen mediante los elementos secundarios del triángulo, ¿ya? Repito, ¿cuál era el primero? Las alturas se juntan en el ortocentro, las bisectrices se juntan en el incentro, y las simetrales, que son estas, se juntan en el circuncentro. Aquí se cumple, ¿cierto?, que desde este centro a cualquiera de los vértices, si yo hago un segmentito, coincide con el radio de la circunferencia, entonces ese punto está a la misma distancia de cada uno de los vértices de esta figura. ¿Ya? Perfecto. Harta información, ¿ah? Harta información. Ya. Último, este creo que es el último elemento secundario, después salen características, ¿no es cierto? Oh, no sale otro. Bien. Mediana. ¿Qué es la mediana? Eh, Mediana es el segmento que une los puntos medios de dos lados del triángulo. Las medianas son siempre paralelas al lado opuesto y además miden la mitad del lado al cual son paralelas. Ya, esto es, pero muy, muy importante. Las medianas, ya, ¿qué es la mediana? Primero, yo tengo que necesitar los puntos medios. Este de acá es el punto medio de AC. Este es el punto medio de BC. Y este punto D de acá abajo es el punto medio de AB. Si yo junto dos puntos medios, este de acá es una mediana, esta es otra mediana y esta es otra mediana. Tienen hartas características que nos pueden ayudar a resolver un problema. ¿Por qué? Primero, esta mediana es paralela a la que está acá abajo y mide justo la mitad. Si el lado de acá abajo mide 8, esta mediana mide 4. Un dato importante, ¿ya? Lo mismo ocurre con las otras medianas, ¿ya? Esta mediana que está aquí en naranjo es paralela a la que está acá y mide la mitad de eso que acabo de marcar. Y lo mismo ocurre, ¿cierto?, con esta mediana de acá, que es paralela a la de acá abajo y que también mide la mitad, ¿ya? Cuando yo genero las tres medianas, que están aquí de un triángulo, formo seis, no, uno, dos, tres, cuatro triángulos que son todos congruentes, son exactamente el mismo triángulo. Los cuatro que se ven ahí formados, ¿ya? Se forman cuatro triángulos que son congruentes, no solo son semejantes. Bueno, serían semejantes a la figura grande, ¿cierto? Al triángulo completo, pero en particular entre ellos, cuatro son em, congruentes, ¿ya? O sea, son el mismo triángulo, solamente que está posicionado en otro lugar o mirando hacia el otro lado, pero son el mismo triángulo los cuatro que están ahí dentro, ¿ya? Se consigue solamente uniendo uniendo las medianas de un triángulo, ¿ya? ¿Qué son las medianas? Es un segmento que une el punto medio de un lado con el punto medio de otro lado. Estos conceptos que estoy mostrando ahora solo sirven para los triángulos, ¿ya? El único elemento que tú puedes extraer y ocupar en otras figuras o en otros ejercicios me pasé, la bisectriz, ¿ya? La bisectriz tú la puedes encontrar de un ángulo, te pueden decir no sé, un cuadrilátero de otra figura, que este segmento es bisectriz
de tal ángulo. Entonces, perdón, de tal ángulo. Entonces ahí tú vas a decir, ah, entonces esto mide lo mismo que lo que mide este de acá, ¿ya? La bisectriz no es exclusiva del triángulo, se puede generar en otra figura, ¿ya? Ya. Mucho término, ¿ya? Eso es lo que a veces complica de geometría y es que hay demasiada terminología, demasiado elemento, demasiada definición, ¿ya? Por eso hay que practicarla, ordenarla en tu cabeza, ¿cierto? Asociándola a cosas que ya has visto, ¿cierto? Para que te haga sentido y lo puedas ocupar de manera eficiente, ¿ya? Último, ahora sí que sí, sí, porque después vienen propiedades. Ay Dios, ya. Transversal de gravedad. Una transversal de gravedad es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. ¿Ya? No es lo mismo que simetral porque recuerda que la simetral salía en 90 grados. Si bien salía desde el punto medio, por ejemplo, salía desde acá, pero salía en 90 grados, sí o sí, y esta no sale en 90. Puede que en algún triángulo salga en 90, pero aquí la clave es que une el punto medio de un lado con el vértice opuesto. Eso es una transversal de gravedad. Entonces aquí son transversales de gravedad de C, E, A y FB. Esas son las transversales que están ahí. El punto de intersección de las transversales se llama centro de gravedad o baricentro. Baricentro se llama ese punto en particular. ¿Ya? Entonces tenemos hartos puntos. Tenemos el baricentro, el circuncentro, el incentro, el ortocentro. Son muchos términos, ¿ok? Cada uno con sus particularidades. Y aquí vamos a ver algunas propiedades y particularidades que tienen. ¿Cuántas son? Sí, igual son varias. Yo creo que esto lo vamos a tener que terminar de practicar, ¿cierto? El miércoles, ¿ya? El miércoles vamos a seguir trabajando con triángulos y vamos a tener que ir de repente revisando estas diapos que estamos viendo ahora para recordar las propiedades, ¿ya? Dice, si ABC es rectángulo en C, ahí justo en esa esquinita, entonces CD es igual a AD es igual a DB. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es CD? Ah, ya es que el D es el punto medio. D es el punto medio del lado B, si yo lo uno con el de arriba, con el de allá y justo con el C, esto van a dar tres segmentos que son iguales. Ya, ya, estos son propiedades de las transversales de gravedad. Ahora entendí, ya, ahora entendí. Ya. Entonces, se deja una transversal de gravedad, el punto medio de un lado con el vértice opuesto. Claro, ¿qué estaba pensando? Obviamente una transversal de gravedad, ¿ya? Es una buena característica ahí que tenemos de un triángulo rectángulo, quizás nos pueda ayudar, ¿ya? El triángulo, no, el centro de gravedad divide cada transversal de tal manera que el segmento que va al vértice mide el doble que el segmento que va al lado. Ya. Esta que está acá, la línea que está en medio, es una transversal de gravedad. O sea, une el punto medio con el vértice opuesto. Y el punto G que está ahí es el centro de gravedad o baricentro, ya que era donde se juntaban las tres transversales. ¿Qué se genera? Que si yo saco de aquí la distancia acá, va a ser el doble que la distancia hacia el punto medio. La distancia hacia el vértice es el doble que la distancia desde este punto hasta el punto medio del otro lado, ¿ya? Es una proporcionalidad que se da, no importa cuál sea el triángulo, si eso es una transversal y ese punto es el centro de gravedad, entonces se va a cumplir esta condición que está acá, que es la misma que está, digamos, dibujada ahí en la figura, ¿ya? Es una propiedad de los transversales de gravedad. Si D a G, eh, si D a G son 4, de G a C sería 8. Sí, sí, exactamente. Eso es lo que dice. Si aquí este mide 4, este va a medir 8, ¿ya? O si te dicen, por ejemplo, no sé,
todo este transversal de gravedad mide 7, entonces tú dices, ah, ya, yo 7 lo puedo dividir por 3, ¿cierto? Porque aquí hay 2K y acá hay una K. Entonces 7, si todo mide 7, yo lo puedo 7 dividir por 3 y decir, no, no, una que dé más exacta, a ver, una que dé exacta. Ya 21, imaginemos que la transversal de gravedad aquí mide 21. De acá arriba, acá abajo, este segmentito mide 21. Entonces 21, si yo lo divido por 3, me da 7. Significa que este va a medir 7 y este de arriba va a medir 14. ¿Ya? De aquí a acá 7 y de aquí arriba va a medir 14 y juntos hacen el 21. ¿Ya? Tú te podrían dar el lado completo y tú con eso sacar cuántos son los dos segmentitos o te podrían dar uno, por ejemplo aquí como lo habíamos hecho delante, que este no se puede dar medio 10, entonces este de acá abajo va a medir 5. ¿Ya? Es una característica que, repito, se cumple solamente con la transversal de gravedad y este punto, que ahí está con la letra G, representa su centro de gravedad o baricentro, que son el mismo objeto matemático. Esas son propiedades de las transversales de gravedad. ¿Tiene más propiedades? Sí, tiene varias propiedades. ¿Ah? En todo triángulo, cada transversal de gravedad lo divide en dos triángulos equivalentes, pero, ojo, que tienen igual área. No es que sean congruentes los dos triángulos, ahí el triángulo A1 y A2, sino que tienen la misma área. Si yo tengo que el triángulo completo tiene área 50, cada uno de estos va a tener área 25. ¿Ya? Está bueno saberlo. Las tres transversales de gravedad, las tres transversales dividen en 6 triángulos equivalentes. ¿Ya? Aquí todos esos triangulitos A1, A2, A3, A4, A5, A6 tienen igual área. Y bueno, ahí sí que cumplen con que son congruentes. Son sí o sí esos congruentes. ¿Ya? Está interesante. Son algunas propiedades que nos van a permitir resolver algún ejercicio. Quiero que alcancemos a ver algunos, sí. Que hay algunos teoremas referentes al triángulo isósceles equilátero. Creo que ya no alcanzamos. ¿Sí? A ver si muestro esto, porque quizá alcanzamos a hacer uno. Uno puede ser. ¿Ya? Triángulo isósceles. Sea un triángulo isósceles de base a B, ya ahí te dicen que los lados que son iguales son AC y CB. Los elementos secundarios correspondientes coinciden con respecto a lado distinto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí el segmento CD coincide con altura, transversal de gravedad, bisectriz y simetral. O sea, en un triángulo isósceles, ojo que tiene que ser esta altura así, ¿ah? No puede ser la altura que va desde aquí a acá o la otra que va de aquí a acá, no. Tiene que ser la altura, digamos, que trazamos desde el lado que es distinto hacia el vértice opuesto. Todas estas coinciden, repito, ¿cuáles coinciden? Altura, transversal de gravedad, bisectriz y simetral. Todos los elementos que vimos coinciden en uno de los segmentos que puedo trazar en un triángulo isósceles, que es aquel que tiene dos lados iguales, ¿ya? En el triángulo equilátero coinciden los elementos secundarios correspondientes a cualquier lado. Ya, en el triángulo equilátero es aún más eh, cuático esto, cuático. ¿Por qué? Porque coincide con todo, ¿ya? No solo, aquí en el isósceles solamente pasa esto, que coinciden todos los elementos en una de ellas, o sea, tomando como base la misma que define a cómo es isósceles. Pero aquí como son todos los lados iguales, entonces se cumple que esto es altura, simetral, transversal de gravedad y bisectriz. Este también cumple con que es altura, simetral, transversal, todo. Y esta de acá también. Por lo tanto, este punto, que aquí donde se juntan estas tres rectas, va a ser ortocentro, incentro, circuncentro, ya me olvidé el otro, y centro de gravedad. Tiene las cuatro características para un triángulo equilátero. Y para el isósceles, repito, se cumplen que esa línea que está ahí es todos los elementos secundarios, pero eso solo pasa con uno de los lados. Ya con los otros, si trazo las otras dos alturas, no va a calzar, digamos, con la transversal, con la bisectriz, con la simetral. ¿Ya? Interesante. Interesante.
Y ahora sí que sí, antes que terminemos, nos vamos a un ejercicio. Pueden revisar las diapos, obviamente subir, ¿cierto? Ustedes tienen este archivo, así que lo pueden revisar. Dice, en la figura adjunta, el punto D es el punto medio de AB. ¿Ok? El punto medio. Y es centro de gravedad. Ah, ok. Y CD mide 12. Y aquí te dan el segmento completo. Entonces, ¿cuánto mide CG? Ya, ahí van a tener que acordarse, ¿cierto? Que una es a otra como dos es a uno. Una es el doble de la otra, ¿ya? Y ahí, ¿cómo lo sacamos si tenemos el segmento completo? Pero esta, repito, se saca con esta propiedad que está aquí, con la 2. Le voy a sacar un pantallazo y se las voy a mandar por chat, ¿ya? Ya, ahí sí, se las voy a mandar por chat. ¿Dónde está? ¿Por qué no me...? Ah, todos en la ronda. Ya, ahí se las envié. Ahí les acaba de llegar la imagen donde está el teorema que tenemos que ocupar para esta pregunta. Revisamos en un minuto. Ya, ahora es el momento. Bien, vamos aquí. Según la propiedad, si este es una transversal, CD es transversal porque justo une el punto medio con el vértice opuesto entonces aquí, y este es centro de gravedad, se cumple que este es 2K como el de acá abajo es K. Es decir, que 2K más K es igual a, en este caso, lo que mide CD completo, que es 12. 3K es igual a 12, el 3 pasa dividiendo al 12 y me queda que el K vale 4. Pero esta no es la respuesta, porque 4 entonces me diría este segmento de acá abajo. Y el de acá arriba mide el doble de 4 y el doble de 4 es 8. Por lo tanto, aquí me preguntan cuánto mide CG desde acá hasta el centro de gravedad y mide justamente 8. Listo. Esa era la respuesta para esa pregunta. ¿Ya? ¿Cansamos una más? Ya, esta sí que es la última, pero en esta los voy ayudando. ¿Ya? El triángulo equilátero ABC de la figura adjunta, E es el punto medio de AB y, ¿cuál se llama? BD es bisectriz del ángulo CBA. CBA, ¿ok? ¿Cuánto mide el suplemento de X más Y? Ya. Ojo que es equilátero, entonces estas rectas son las dos bisectrices, son las dos alturas, son las dos transversales, cumple todas las condiciones porque es equilátero. Entonces, este CE, este punto CE es bisectriz también, por lo tanto esto también mide I. Significa, bueno, si
nosotros sabemos cuánto es este ángulo que está acá, cuánto son cada uno de los ángulos internos de este triángulo equilátero. ¿Cuánto miden, chicos? 60. Bien, bien, miden 60. Entonces, este de acá mide 60, este de acá también mide 60 y el de arriba mide 60 también. Por lo tanto, cada uno mide 30. Ya tengo cuánto mide Y. Me falta el X, ¿ok? Me falta X. Si este segmento de acá, aparte de ser bisectriz, es altura, significa que esto es 90 y este de acá también es altura, ¿ya? Entonces, tengo que este cuadrilátero que está acá suma 360. 360 suma los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero, ya cualquier figura de cuatro lados, suma 360. Entonces aquí yo tengo 60 más 90 más 90 más X es 360, ¿ya? 90 más 90 son 180. Bueno, más 60 son 240, ¿cierto? 180 más 60 son 240. Entonces aquí tengo 240 más X es igual a 360. El 240 pasa restando al otro lado y me va a quedar 120. Eso mide X. X más Y, entonces son 120 más 30, eso da 150. Y me dice cuánto mide el suplemento de X más Y. ¿Por qué 290? Ah, ya. Eh, está preguntando, ¿cierto? Es una pregunta, Antonella. Ah, ya. Mide 90, ¿por qué? Porque esto hacer un triángulo equilátero, esta línea que está acá, aparte de ser bisectriz, es altura. Y si es altura, significa que sale acá en 90 grados. Recuerda que las alturas siempre salen 90. Este segmento que está en medio, aparte de ser bisectriz, transversal y todo lo que quieran, es altura. Por lo tanto, también sale en 90 hacia allá y en 90 hacia acá. Por eso es que este mide 90 y el ángulo acá también es 90. ¿Ya? Ya. Repito. X más Y da 150, pero a mí me preguntan por el suplemento de eso. O sea, ¿cuánto le falta a eso para llegar a 180? Y a 150 para llegar a 180 le faltan 30 grados. Por lo tanto, aquí la respuesta era 30 grados. ¿Ya? Eso. Hasta ahí lo vamos a dejar por hoy. Chicos, por favor, no olviden, aquellos que deben hacer el mini ensayo, háganlo. Tienen hasta el viernes a las 23:59, así que tienen tiempito para estos días. Lo pueden hacer en la mañana, mediodía, en la tarde, cuando puedan, tengan tiempo. Dense sí más o menos un tiempo de 1 hora 40 o 2 horas para poder hacerlo. ¿Ya? Que tengan una excelente semana, chicos. Nos estamos viendo el miércoles. Continuamos con los triángulos el miércoles. Cuídense mucho. Chau, 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 chau. Chao, profe, que esté bien. Chao, cuídense. Pero, profe, está bien. Que esté bien igual. Chao, chao.